Pincoya perdió completamente los estribos y destrozó el vidrio del confesionario a golpes, obligando a la producción a entrar de urgencia en la casa para contener una situación que se salió de control y que tiene a todos los participantes en estado de shock. Lo que acaba de ocurrir dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada es algo que muy pocos esperaban ver, ni siquiera en una edición especial llena de figuras polémicas y momentos tensos como esta. La chilena, conocida por su carácter fuerte y su paso destacado por Gran Hermano Chile, donde llegó a ser tercera finalista, ha demostrado que no está dispuesta a tolerar ciertas dinámicas o comentarios que, según ella, han cruzado la línea del respeto personal. Pero para entender bien por qué llegamos a este punto de quiebre total, donde un participante termina rompiendo una estructura física de la producción, tenemos que retroceder un poco y analizar cómo se fueron acumulando las tensiones durante los últimos días. Porque esto no fue un hecho aislado ni un capricho repentino, sino la explosión de una olla a presión que venía hirviendo a fuego lento desde hace semanas. Todo comenzó, como suele pasar en este reality, con las nominaciones de la semana. Como saben, Juanicar asumió el liderazgo y tomó una decisión drástica al fulminar directamente a Franco Zunino y Martín Rodríguez, mandándolos a placa, sin posibilidad de defenderse ni de nominar a otros. Esta acción generó un malestar generalizado, pero especialmente afectó a ciertos grupos dentro de la casa. Pincoya, que se ha mantenido firme y estratégica, comenzó a sentir que las reglas del juego se estaban torciendo en su contra, o que había una persecución velada hacia los participantes que no formaban parte del núcleo duro de alianzas más visibles. Sin embargo, el detonante no fue solo estratégico, sino emocional. Durante las últimas 48 horas, se vivió un clima de hostilidad silenciosa, pero palpable en la cocina y en el living. Hubo cruces de miradas, comentarios susurrados y una tensión eléctrica que cualquiera podía sentir al ver las cámaras. La noche anterior al incidente, Pincoya tuvo una conversación intensa con Brian Sarmiento. Brian, que sigue siendo uno de los jugadores más confrontativos y polémicos de la temporada, hizo algunos comentarios sobre la actitud de la chilena, calificándola de exagerada y diciendo que estaba actuando para las cámaras. Para Pincoya, que valora mucho su autenticidad y su trayectoria, escuchar eso de alguien que ha sido expulsado de otras competencias por su comportamiento fue la gota que colmó el vaso. Ella le respondió con firmeza, dejando claro que no necesitaba actuar para nada, que su juego era transparente y que no iba a permitir que nadie cuestionara su integridad. Brian, lejos de bajar los brazos, siguió insistiendo, lo que provocó que Pincoya se retirara de la conversación visiblemente alterada. Pero la cosa no terminó ahí. Al día siguiente, durante el desayuno, la tensión escaló cuando Eduardo Carrera y Nazareno Pompey, quienes también están en la placa de nominados junto a Pincoya, hicieron comentarios ambiguos sobre la lealtad de algunos compañeros. Aunque no mencionaron nombres directamente, Pincoya sintió que iban por ella. Fue en ese momento cuando decidió que necesitaba hablar con Gran Hermano. No quería hacerlo frente a todos. No quería armar un escándalo en el living principal, así que se dirigió al confesionario. El confesionario es ese lugar sagrado dentro de la casa, el único espacio donde los participantes pueden estar a solas, donde pueden desahogarse, llorar, gritar o simplemente pensar en voz alta sin ser juzgados por sus compañeros. Es un lugar de catarsis. Pincoya entró, cerró la puerta y comenzó a hablar. Según lo que se pudo escuchar parcialmente antes de que el audio se cortara o se volviera ininteligible por los golpes, ella estaba expresando su frustración por sentirse aislada y atacada injustamente. Sentía que la producción no estaba protegiendo a los participantes de ciertos acosos psicológicos que se estaban dando entre algunos grupos. Pedía claridad, pedía justicia dentro del juego. Pero al parecer, la respuesta que recibió, o quizás la falta de una respuesta inmediata a su angustia, fue lo que desencadenó su ira. De repente, los golpes comenzaron. No fueron golpecitos suaves, fueron puñetazos fuertes, contundentes, dirigidos directamente contra el panel de vidrio o la estructura que separa al participante de la cámara y del equipo de producción. Los micrófonos captaron el sonido estruendoso del impacto, seguido de gritos de Pincoya que mezclaban rabia y dolor. Los demás participantes, que estaban dispersos por la casa, se quedaron helados. Brian, que estaba en el jardín, dejó de fumar y miró hacia la ventana del confesionario con una expresión de incredulidad. Juanicar, el líder, salió corriendo desde su habitación, seguido por Yanina Silly y Danelik Galazán. Todos se acercaron a la zona del confesionario, pero no podían entrar. Solo podían escuchar cómo los golpes continuaban y cómo la voz de Pincoya se quebraba. Fue un momento aterrador, porque se sentía que la situación podía derivar en algo mucho peor, que Pincoya podía lastimarse seriamente las manos o que la estructura podía ceder de una manera peligrosa.
La producción, al ver la gravedad de la situación a través de los monitores, activó el protocolo de emergencia. En cuestión de segundos, las puertas de la casa se abrieron y varios miembros del equipo de seguridad y producción ingresaron corriendo. No fue una entrada discreta, fue una intervención urgente. Entraron directamente a la zona del confesionario para separar a Pincoya de la estructura y evaluar su estado físico y emocional. El resto de los participantes fue obligado a retroceder y mantenerse en el living, bajo las instrucciones estrictas de no intervenir. Se podía ver la preocupación en los rostros de todos. Jessica Lamaciel, que suele tener una postura más distante, se cubrió la boca con las manos. Tamara Paganini, que recién está adaptándose a esta segunda oportunidad en el reality, miraba la escena con ojos muy abiertos, probablemente recordando sus propias experiencias intensas en la primera temporada. Manuel Ibero, que aún está golpeado emocionalmente por la eliminación de Lola, parecía abstraído, como si toda esta violencia le resultara insoportable después de lo que ya había pasado. Mientras la producción atendía a Pincoya, el silencio en la casa era absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaban las voces bajas del equipo médico y de los productores tratando de calmar a la chilena. Finalmente, lograron sacarla de allí. Pincoya salía visiblemente afectada, con las manos vendadas provisionalmente y lágrimas en el rostro, pero también con una mirada desafiante. No parecía arrepentida de su explosión, sino más bien liberada de una carga que ya no podía sostener. La llevaron a una zona apartada, fuera del alcance de las cámaras principales, para que se recuperara y para evaluar si podía continuar en la competencia o si esta acción tendría consecuencias disciplinarias graves, como una expulsión directa. Mientras tanto, el resto de los participantes quedó en un estado de incertidumbre total. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Seguiría Pincoya en la casa? ¿Cambiarían las nominaciones? ¿Gran Hermano castigaría a alguien más? Brian Sarmiento, siempre oportuno para generar controversia, hizo un comentario en voz baja a Martín Rodríguez, diciendo que esto era exactamente lo que él esperaba, que Pincoya no aguantaba la presión real. Ese comentario, aunque bajo, fue captado por los micrófonos ambientales y no cayó bien a casi nadie presente. Janina Asili, que se ha consolidado como una de las jugadoras más fuertes y respetadas, le lanzó una mirada fulminante a Brian, dejándole claro que ese no era el momento para burlas ni para jugar al psicólogo barato. La solidaridad entre los participantes, que a veces parece inexistente, surgió de manera espontánea en ese momento de crisis. Todos, independientemente de sus alianzas, entendieron que habían sido testigos de un colapso humano real, no de una estrategia de juego. Ahora, mientras escribo esto y analizo lo que acabamos de ver, no puedo evitar sentir una mezcla de preocupación y reflexión sobre lo que significa este reality show en su 25º aniversario. Gran Hermano siempre ha sido un experimento social, un lugar donde se ponen a prueba los límites de la convivencia humana bajo presión extrema. Pero casos como el de Pincoya nos obligan a preguntarnos hasta dónde debe llegar esa presión. Es cierto que los participantes firman contratos, saben a lo que se exponen y aceptan las reglas del juego. Saben que van a ser criticados, juzgados y sometidos a situaciones de estrés. Pero también es verdad que son seres humanos, con historias, traumas y puntos de quiebra individuales. Pincoya no es una robot programada para entretener. Es una mujer que ha dejado su vida, su país y su rutina para estar encerrada durante meses, expuesta a las 24 horas del día, sin privacidad real, sin contacto con el exterior y bajo la lupa constante de millones de personas. Mi opinión personal sobre este incidente es que, si bien la acción de romper el vidrio es violenta y no puede justificarse como una forma válida de comunicación o protesta dentro del juego, tampoco puede ignorarse el contexto que la provocó. No creo que Pincoya haya perdido la razón de la noche a la mañana. Creo que hubo una falla en la contención, una acumulación de microagresiones y una sensación de indefensión que la llevó a explotar de esa manera tan visceral. Me preocupa que la narrativa pública se centre solo en el acto destructivo, etiquetándola como agresiva o inestable, sin profundizar en por qué una persona llega a ese extremo. La producción hizo bien en entrar de urgencia, porque la seguridad física de la participante era lo prioritario. Pero ahora viene la parte difícil: gestionar las consecuencias. Si expulsan a Pincoya, estarán enviando el mensaje de que no hay tolerancia cero para la violencia, lo cual es correcto, pero también podrían estar silenciando una voz que denunciaba, a su manera desesperada, un ambiente tóxico. Si la mantienen, deberán garantizar que su salud mental sea protegida y que no sea objeto de represalias por parte de otros participantes que puedan ver su vulnerabilidad como una debilidad a explotar. Además, este episodio pone en evidencia el rol de figuras como Brian Sarmiento. Su estilo confrontativo puede generar rating, puede generar debates en redes sociales, pero también puede ser el catalizador de situaciones límite que ponen en riesgo la estabilidad emocional de otros.
No digo que Brian sea el único responsable, ni mucho menos, pero su insistencia en provocar, en buscar la pelea, en no dejar pasar ninguna, contribuye a elevar la temperatura de la casa hasta niveles insostenibles. En una edición que celebra la trayectoria del programa, quizás sería interesante reflexionar sobre qué tipo de entretenimiento queremos consumir. ¿Queremos ver el sufrimiento genuino de las personas llevadas al límite? ¿O queremos ver estrategias, alianzas y juegos mentales sin que llegue a haber un daño psicológico real? Por otro lado, la reacción de los demás participantes fue notable. Ver a Janina, a Juani, a Tamara y hasta la propia Jessica, preocupados por el bienestar de Pincoya, más allá de las alianzas de juego, muestra que en el fondo la humanidad prevalece. Eso es algo rescatable. En medio del caos, del ruido mediático y de la competencia feroz por los 70 millones de pesos y los premios adicionales, hubo un momento de empatía genuina. Ojalá que esa empatía sirva para cambiar la dinámica de aquí en adelante. Ojalá que los participantes entiendan que pueden competir duramente sin necesidad de destruir al otro emocionalmente. En cuanto a Pincoya, espero que reciba el apoyo psicológico necesario. No solo dentro de la casa, sino también cuando salga, si es que sale. Este tipo de episodios dejan marcas. Y como espectadores, tenemos la responsabilidad de no celebrar la destrucción, sino de comprender la complejidad de lo que estamos viendo. Gran Hermano es un espejo, a veces deformado, de nuestra propia sociedad. Y lo que vimos hoy con Pincoya rompiendo el vidrio es un reflejo de lo que pasa cuando la presión supera la capacidad de resistencia, cuando la palabra ya no alcanza y solo queda el golpe. Es triste, es impactante y es, lamentablemente, televisión en su estado más crudo. Ahora queda esperar el comunicado oficial de la producción, saber si Pincoya continúa o no, y ver cómo afecta esto a la placa de nominados de la semana, que ya de por sí estaba cargada de tensión con 9 participantes comprometidos. Lo que sí es seguro es que nadie va a olvidar esta noche, y la casa, definitivamente, ya no será la misma. El vidrio roto es solo la metáfora visible de una confianza que también se ha quebrado, y reconstruirla va a llevar mucho más tiempo y esfuerzo del que imaginamos.